Modasa, motores diésel andinos. Modasa es una empresa de capitales peruanos que empieza a escribir su historia en la ciudad de Trujillo, inaugurando su primera planta de 100.000 metros cuadrados para la producción de motores el 10 de noviembre de 1977. Hoy en día, Modasa es la compañía líder en el rubro y se caracteriza por su tecnología, su innovación constante, la calidad de sus productos y el profesionalismo de su gente. Esto nos ha permitido ingresar exitosamente a más de 20 países. Contamos con múltiples acreditaciones, entre las cuales destaca la certificación internacional ISO 9001-2015, que respalda la calidad de nuestro sistema de gestión, certificación R66 antivolcadura y la certificación UL, la cual nos permite exportar exitosamente a Norteamérica. División Soluciones de Energía. Modasa es líder en la fabricación y comercialización de grupos electrógenos para las diversas aplicaciones del mercado. Contamos con profesionales altamente capacitados por las marcas internacionales que forman parte de nuestro equipo. Brindamos soluciones a medida, siendo OEM y especialistas en reparación de motores Perkins, Cummins, Doosan y Mitsubishi. Los grupos electrógenos de Modasa son fabricados en una moderna planta de 30.000 metros cuadrados. Cuenta con más de 40.000 obras ejecutadas y más de 8.000 clientes atendidos. Exporta a más de 20 países con un total de más de 2.500.000 kilowatts vendidos. Actualmente, Modasa ha obtenido la certificación UL 2200, uno de los símbolos con mayor reconocimiento en el mundo, que asegura que nuestros productos cumplen cabalmente los estándares de seguridad y calidad para ingresar a Estados Unidos y Canadá. Este logro reafirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes los mejores equipos del mercado y expandir nuestra marca peruana a nivel mundial. Nuestra tecnología nos permite tener una capacidad instalada para fabricar más de 600 equipos mensuales, desde 10 hasta 2050 kilowatts, así como hacer lotes mínimos sin restar eficiencia a nuestros procesos productivos. Apuntamos a ser la empresa líder en Latinoamérica en la generación de equipos de energía eléctrica, orientando nuestro liderazgo hacia el desarrollo de productos hechos a la medida según el requerimiento de nuestros clientes. Baja y media tensión. En Modasa, apostamos por consolidar nuestra participación dentro de la vida de nuestros clientes. Por esta razón, hemos incrementado nuestro portafolio de servicios de energía más allá de los grupos electrógenos. Hoy en día, entregamos soluciones integrales de abastecimiento de energía. Para ello, contamos con los socios estratégicos adecuados para responder de manera idónea a los requerimientos del mercado, brindando alternativas adecuadas como celdas, transformadores, tableros de distribución, tableros de fuerza y control, UPS y estabilizadores. Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad, con un equipo altamente calificado que nos permite diversificar los trabajos tanto en suministro directo e integración de soluciones especiales, subestaciones móviles, subestaciones compactas, salas eléctricas, entre otras. Todos nuestros productos y servicios están disponibles en nuestras tiendas a lo largo del país, ubicadas estratégicamente en beneficio de nuestros clientes. Modasa, motores diésel andinos. La celda Simosec
diseñadas y fabricadas bajo norma IEC, cuentan con una tecnología combinada de aislamiento en aire con seccionamiento en gas SF6 para trabajo de hasta 24 kilovoltios. Poseen una alta disponibilidad debido a que los equipos de corte y seccionamiento se encuentran en una cuba de acero inoxidable en gas SF6, lo cual la hace ideal para ambientes agresivos. Además, cumplen con la prueba de arco interno hasta 21 kiloamperios, cumpliendo con la seguridad de la instalación y la de los operadores. Modasa cuenta con socios comerciales como Siemens para brindar productos que son garantía de confianza, alta tecnología y seguridad. Los tableros Modasa son fabricados con acero estructural ASTM A36, el cual es procesado en una moderna maquinaria automatizada como cortadoras láser, plasma y plegadoras CNC. Luego de esto son cuidadosamente soldados y cubiertos por 3 a 4 mils de pintura electrostática texturizada después de haber pasado por un exhaustivo granallado y decapado. Para la integración se utilizan barras de cobre electrolítico al 99%, cubiertas con manga termocontraíbles y cableado libre de halógeno, garantizando la seguridad de los equipos y reduciendo el riesgo de incendios. Se utiliza equipamiento Siemens en los diferentes interruptores y equipos de fuerza, indicadores de presencia de tensión LED en puerta y etiquetas de aluminio anodizado para una rápida y correcta identificación. Gracias a todo este proceso de fabricación y equipamiento de última tecnología, nuestros productos salen con los más altos estándares de calidad y funcionamiento. Confíe en los expertos, confíe en Modasa. Desde el año 2017, Modasa amplió su cartera de productos en baja y media tensión, fabricando tableros, integrando celdas, transformadores, subestaciones y sistemas de respaldo, brindando así una solución integral de energía. Modasa ha participado en más de 120 proyectos de baja y media tensión, dentro de los cuales destacan los Juegos Panamericanos Lima 2019, obras de saneamiento Cajamarquilla y de Regent Costa del Este en Panamá. En el año 2019 obtuvo la certificación UL 2200, un gran logro que permite realizar la exportación de grupos electrógenos al desafiante mercado de Estados Unidos. Modasa hoy en día es reconocida como una empresa líder en brindar soluciones integrales, realizando trabajos desde la ingeniería, procura, instalación, comisionamiento y ejecución de proyectos con los más altos estándares de calidad, además de contar con los mejores socios estratégicos. Modasa, más de 40 años de experiencia al servicio de sus clientes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Raúl Herrera, jefe de proyectos de Modasa. Hoy tengo el agrado de presentarles el webinar Descubre todo el potencial de ahorro energético y todas las protecciones embebidas para tu sistema de bombeo que el Synamics G120X te ofrece, un variador preparado para la digitalización. Para esto contamos con el apoyo del especialista Iván Solórzano, el especialista de Siemens en Motion Control. ¿Qué tal, Iván? Coméntanos un poco de este tema. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Señores, mi nombre es Iván Solórzano, como bien lo decía Raúl, soy el encargado de la promoción de los variadores de velocidad en Siemens, y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Synamics G120X, este nuevo variador dedicado para los sistemas de bombeo y ventilación, un variador que tiene todo el respaldo de Siemens, ¿no? Una marca que tiene más de 150 años en el mercado, con más de 40 millones de accionamientos instalados en el mundo, y con toda la experiencia que esto conlleva, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco ahora, Raúl, acerca de este equipo, y vamos a mostrar sus características. Listo, entonces les comentaba que íbamos a ver algunos puntos acerca del Synamics G120X, pero siempre me detenía a poder hablar acerca de la parte técnica del equipo como una manera de repaso para poder explicar cuáles son digamos, los conceptos básicos de un variador de velocidad, ¿no? Voy a sacar mi pluma. Listo. Entonces, este es un variador de velocidad. Digamos, lo que vemos aquí al centro es un equipo
como saben, es un equipo que maneja componentes electrónicos y de potencia, ¿no? Existen dos partes fundamentales, la parte de potencia, que es la que está aquí arriba, y después la parte de control, que se encarga de tener el procesador con los respectivos métodos de control para poder trabajar con el variador de velocidad. Entonces, uno de los puntos importantes para hablar del variador es describir sus partes. Un variador de velocidad, por ejemplo, tiene un módulo rectificador, que es este que vemos aquí, ¿no? La etapa de rectificación, que es básicamente, o está conformada por diodos, ¿no? Y eso depende también del tamaño y del modelo. En este caso, en el G120X tenemos un equipo conformado por diodos, y lo que hace esta etapa es básicamente transformar la tensión en AC, ¿no? Que es la con la que alimentamos el variador de velocidad, para poder obtener en el circuito intermedio, que es este equipo de aquí, o esta parte de aquí, donde tenemos el banco de condensadores internos en el variador, tener una señal en DC, ¿no? Entonces, lo que hace el variador, rectifica con una señal de 6 pulsos, y llegamos a tener una tensión en DC en la parte de rectificación. Una vez que tenemos la tensión en DC, pasamos por el circuito inversor. El circuito inversor, que es este de aquí, es el que está conformado por los IGBTs, que son como unos pequeños switches que conmutan, ¿no? a una frecuencia bastante alta, normalmente a 4 kHz, ¿no? O sea, 4000 pulsos por segundo, y van a conmutar esta señal en DC. Y esa señal en DC, en tensión, ¿no? Va a ser representada a la salida del variador de velocidad como una señal pulsante, ¿no? A esta señal pulsante se le conoce como PWM, porque es una señal de pulsos, pero con la misma amplitud, pero con un ancho distinto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es empezar a modular el pulso y el ancho del pulso a la salida del variador. Entonces, a partir de esta señal de pulsos que nosotros vamos formando a la salida del variador, se va reconstruyendo una señal en corriente, como es la que ven aquí, ¿no? Pero es una señal de corriente, ¿no? Muy parecida a la sinusoidal, muy parecida a la que nosotros teníamos acá, pero lamentablemente pues no es similar, ¿no? Digamos que es media dentada, ¿no? Y esta señal en corriente es la que va a ingresar en el motor, y esta señal de corriente es la que nosotros vamos a tener la posibilidad de controlar su periodo, ¿no? Entonces, al momento de controlar el periodo de esta onda reconstruida en corriente, nosotros podemos indirectamente controlar la velocidad del motor, ¿no? Entonces, esa es la idea del funcionamiento de la parte de potencia del equipo. Y como les decía, en la parte de control, básicamente hablamos de los métodos de control, que hay dos métodos muy reconocidos, que son el control escalar, o UF o BF, ¿no? Tensión-frecuencia, y el vectorial, ¿no? El primero es un control clásico, un control bastante sobrio, que es sencillo de configurar, y además por ahí te permite poder controlar equipos antiguos con los que no tienes muchos datos de placa, por ejemplo, para poder ingresarle al variador, ¿no? Entonces, por eso es un control que aún se mantiene dentro de la configuración del variador de velocidad. Y el otro método de control es el control vectorial, pues es un control ya que tiene un algoritmo mucho más avanzado, que va a permitir poder simular, ¿no? El control que antes teníamos con los motores DC. O sea, básicamente poder tener una corriente, en los motores DC teníamos una corriente que iba hacia el campo y otra que iba hacia la armadura, con dos fuentes distintas, y podríamos regular el torque y la velocidad, ¿no? O sea, una de las características de los motores DC es que tenían un alto par de arranque, por ejemplo, a bajas velocidades. Con el control vectorial simulamos eso, ¿no? La única corriente que pasa hacia un motor asíncrono es la corriente que va hacia el estator, y lo que hacemos es básicamente dividirla, ¿no? Vectorialmente en dos corrientes, ¿no? Una responsable también de la velocidad, otra responsable del torque. Y eso podemos trabajar tal cual como si fuera pues un motor en DC, ¿no? Con algunas excepciones, claro. Entonces, esa es la parte, digamos, del variador de por sí, ¿no? Entonces, después existen otros componentes que van alrededor del variador de velocidad, que son buenos mencionarlos, ¿no? A la entrada del variador
Normalmente se recomienda colocar reactancias, ¿no? Una reactancia que estas se conocen como reactancias de línea. Las reactancias de línea, pues, son componentes que básicamente se instalan en el variador para mitigar los armónicos que pueda generar el variador de velocidad. El variador de velocidad, hay que recordarlo, es un equipo que genera muchos armónicos porque los armónicos se producen cuando tenemos cargas no lineales, ¿no? Una carga no lineal es un semiconductor. Y como vemos, nosotros tenemos muchos semiconductores aquí, ¿no? En la parte de rectificación tenemos diodos, en la parte de inversora tenemos IGBTs. Entonces, y encima son semiconductores de potencia. Entonces van a generar armónicos muy importantes que van a afectar la calidad de energía en la red. Entonces, dependiendo de las soluciones que nosotros podamos tener, podemos ir reduciendo esos armónicos. La solución más básica es el uso de una reactancia de línea, ¿no? Que nos permita reducir los armónicos que salen de la red y también como los que entran, ¿no? Si es que habrían armónicos producidos por otros componentes en la misma red. Entonces, esto es importante recalcarlo. No es la única opción, existen opciones más avanzadas, ¿no? Los filtros pasivos, los filtros activos, que son soluciones pues, que nos permiten llegar a niveles de distorsión armónica mucho más bajos si es que queremos cumplir con alguna normativa, ¿no? Como es el caso de la IEEE 841, que nos permite, perdón, la IEEE 519, es la que nos permite poder, o nos indica que deberíamos tener una distorsión armónica del 5% en el punto de acople común, ¿no? Entonces, si queremos cumplir con eso, deberíamos usar otros tipos de dispositivos, ¿no? Pero digamos que lo más básico sería una reactancia en línea. En la parte de alimentación también se encuentra el tema de los fusibles, ¿no? O digamos la protección contra cortocircuito. Normalmente, pues aquí la selección de un fusible o un breaker va a depender mucho del análisis técnico-económico que se quiera hacer acá, ¿no? Si nosotros colocamos un breaker, pues excelente. El equipo va a tratar de proteger básicamente contra el cortocircuito, no necesariamente el variador, pero sí todo el sistema eléctrico y las líneas aguas arriba. Sin embargo, no necesariamente va a tener una curva de disparo, ¿no? Diseñada para proteger semiconductores. O sea, los componentes que manejan este tipo de curva de disparo para protección de semiconductores son los fusibles ultrarrápidos. Entonces, estos fusibles actúan básicamente para proteger el circuito de rectificación del variador. Ahora, definitivamente, pues el fusible tiene algunas desventajas, ¿no? Que, bueno, se van perdiendo su capacidad a través del tiempo, ¿no? Cosa que no pasa con el breaker, ¿no? O no de manera tan inmediata, digámoslo así. El tema es que si uno de ellos falla, hay que reemplazar los tres. El tema del stock dentro del mercado también de los fusibles ultrarrápidos, pues es un poco difícil de conseguirlos y también son caros, ¿no? Entonces, si yo hablo de proteger un variador de 5, de 10 HP, de 15, de 20 HP, pues yo probablemente opte por trabajar con un breaker, ¿no? Pero si, digamos, a mí me dijeran que tengo que instalar un variador de 200, 300, 400 HP, pues sin dudar yo siempre voy a recomendar el uso de un fusible ultrarrápido, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es proteger la inversión. El variador de velocidad, si bien es cierto, es el mejor arranque de motor que existe en el mercado, ¿no? O sea, superando a los clásicos de arranque directo, estrella de triángulo, soft starter. Este equipo es muy bueno para el arranque. Sin embargo, también es el más caro. Entonces, tenemos que priorizar, ¿no? el tema de la protección del equipo. Ok, entonces, eso es en cuanto a la entrada. Y en cuanto a la salida, pues tenemos, por ejemplo, las reactancias de motor, que son también componentes que se instalan a la salida del variador cuando queremos alcanzar grandes distancias de instalación entre variador y motor, ¿no? Ahora, aquí hay un punto importante que aclarar, ¿no? Muchas veces se piensa que al momento de yo colocar una reactancia de motor, voy a proteger el motor eléctrico contra el fenómeno de onda reflejada, que normalmente se habla mucho, ¿no? Mira, yo le pongo la reactancia y tu equipo va a estar protegido contra esa onda reflejada. ¿Qué es esa onda reflejada? O sea, es básicamente es una superposición que se genera aquí en los bordes de motor de la onda de tensión que llega al motor, ¿no? Y se acuerdan que estábamos hablando que la onda de tensión en el equipo es una señal pulsante. Entonces, estos pulsos, por un tema de impedancias, debido a que mientras mayor distancia existe entre variador y motor, el cable va a ser
impedante y el motor es mucho más impedante, entonces ese cambio de impedancias va a generar que se genere un pulso aquí igual a 2 veces la tensión del bus DC. El bus DC, aquí en el variador, si nosotros alimentamos con 440 un variador de velocidad, el bus DC normalmente llega al orden de los 600 voltios. Entonces, si yo voy a tener un pico igual a 2 veces el bus DC, entonces voy a tener un pico de más o menos 1200 voltios, ¿no? ¿Y cuánto es la tensión de aislamiento normal en un motor? 1000 voltios aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es el problema que tenemos con el motor. Entonces, la idea es poder reducir ese pico de tensión que se genera. Ahora, el uso de reactancias de motor realmente no disminuye este pico de tensión, como he escuchado a veces decir, ¿no? Realmente lo que hace es mitigar los picos de corriente que se generan en la distancia, al momento de nosotros poder armar el modelo matemático de un cable, ¿no? Mientras más largo es el cable, se van generando algunas impedancias, como unos condensadores en el cable de por sí. Entonces, como ustedes saben, cada vez que un condensador tú lo cargas y lo descargas, pues lo que vas a tener son picos de corriente, ¿no? El momento de la carga y la descarga. Y ese pico de corriente, esa corriente extra que tenemos que tener para cargar y descargar el condensador que se forma al momento de tener cables más largos, lo tiene que asumir el variador de velocidad. Entonces, cuando hablamos de un variador que soporta largas distancias, hablamos de que el variador es capaz de poder asumir esa corriente extra que se generan por este fenómeno en la distancia. Sin embargo, no quiere decir que el variador va a proteger al motor contra las sobretensiones que se generan por la onda reflejada. Para eso tenemos que usar otros dispositivos, como por ejemplo son los filtros de VDT, que sí son filtros que nos permiten poder limitar la tensión, ¿no? en el motor, ¿no? Entonces es importante también comentarlo. Bueno, y después, dentro del punto de vista de control, pues tenemos los variadores, utilizan buses de comunicación, pueden ser controlados por terminales, tienen la capacidad de utilizar encoders si lo queremos, ¿no? Y sensores de temperatura también, así sea el caso. Ok, dicho esto, repasando un poco el tema de la teoría del variador, vamos a pasar a hablar básicamente del Sinami G120X rápidamente. Entonces, uno de los puntos importantes del Sinami G120X, que es un variador dedicado para bombeo y ventilación, es que manejamos 3 tensiones, tensiones en 220, en 440 y en 600 voltios. En 220 llegamos hasta los 75 HP, en 440 hasta los 700 y de la misma forma en 600 voltios hasta los 700 HP. O sea, es un equipo que tiene un amplio rango de potencia, ¿no? Las versiones estándares son las versiones en IP20, ¿no? Si nosotros quisiéramos llegar a tener un IP21 por alguna razón, pues podríamos hacer uso de un kit que nos permite poder incrementar, digámoslo así, el grado de protección del variador de velocidad, ¿no? Que es, como ustedes ven aquí, es un pequeño techito que se coloca en el equipo. Ahora, aquí también hay que comentar un poco el tema del IP21, ¿no? O sea, realmente nosotros, o todos los componentes estándares, se trabajan en IP20 porque pues no se concibe la posibilidad de poder tener algún tipo de goteo dentro de un tablero, ¿no? Entonces, así cuando tú compras un contactor o compras un soft starter o un variador de velocidad, un breaker, pues todos manejan un grado de protección contra sólidos, más no contra líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que la ingeniería hecha por el tablero va a estar diseñada para que nada adentro genere algún tipo de goteo. ¿Y qué puede generar el goteo? Pues la condensación, obviamente, ¿no? Entonces, si yo le pongo un equipo IP21, pues estoy suponiendo de que la construcción del tablero de por sí no ha tomado las medidas necesarias para evitar que se genere una condensación por dentro. Entonces estoy partiendo del hecho de que no voy a diseñar bien un tablero, ¿no? Porque si no, pues todos los componentes que van alrededor tendrían que tener un grado de protección contra agua, ¿no? Contra goteo de agua. Entonces hay que también definir bien ese tema, si realmente es necesario o no es necesario, ¿no? El grado de protección. Bueno, en cuanto a la familia o a los frames, como así llamamos, a los tamaños de variadores, vamos del frame A hasta el frame J. Los equipos, desde el frame A hasta el frame G, ¿no? Cuentan con una reactancia en el bus DC integrada.
Entonces, hablábamos hace un rato de las reactancias de línea, ¿no? Pues en el caso de los Tsunami G120X, desde los equipos de 1 HP hasta los 400 HP, vienen con una reactancia en el VDC integrada que cumple la misma función de una reactancia de línea. O sea, está diseñada para poder mitigar los armónicos que generan los variadores de velocidad. ¿Hasta qué punto? Normalmente alrededor de un 40% de THDI, que es así como se miden los armónicos en los variadores, ¿no? Entonces es importante decirlo, ¿no? En el tema de las sobrecargas, los equipos se pueden dimensionar de manera normal con una capacidad de sobrecarga estándar, es de 110% durante 60 segundos o 135% durante 3 segundos, eso es lo estándar, o podríamos dimensionarlo como un high overload o una alta sobrecarga o un heavy duty, como así lo quieras decir, que nos permitiría obtener 150% de la capacidad de la corriente nominal durante 60 segundos en un ciclo de 5 minutos, ¿no? Ojo que eso no quiere decirle que el variador Tsunami G120X esté diseñado para controlar una transportadora, no. El equipo está orientado al tema de bombeo, ventilación y compresores, ¿no? Entonces, si por ahí yo necesito controlar un compresor de pistón, pues pasaré a utilizar un Tsunami G120X en high overload, ¿no? O en alta sobrecarga. Si por ahí yo necesito controlar una bomba de desplazamiento positivo, que es una bomba al final, pues voy a seleccionar mi equipo como alta sobrecarga, ¿no? Pero si fueran las bombas estándares, como son las centrífugas, pues no hay problema, trabajo con el equipo sin sobrecarga. Y dentro del rango de temperatura, pues nuestros equipos pueden llegar a trabajar de manera estándar hasta 45 grados centígrados. Lo normal es que los variadores trabajen hasta 40 grados, pero con el X pues tenemos 5 grados más, ¿no? Para poder trabajar, y podemos llegar hasta los 60 si hacemos su respectiva desclasificación o de-rating, ¿no? O después, el tema del conformal coating o el grado de protección o el barniz que manejan los variadores de velocidad para sus tarjetas electrónicas es importante, ¿no? El Tsunami G120X viene por default o viene como de estándar con el conformal coating 13.2, ¿no? El 13.2, que es este de aquí, ¿no? Es según la norma, la IS 6721-3-3, nos permite soportar algunos miligramos por metro cúbico de algunas sustancias listadas en la norma, que son más que estas, ¿no? Solamente esta de aquí es un extracto como ejemplo. Y bueno, y tenemos que partir del hecho de que la 13.2 ya de por sí nos permite soportar la brisa marina, ¿no? Entonces podemos utilizar el variador pues cerca a la costa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pesqueras, sin ningún problema de que el equipo entre en algún fallo por digamos que el ataque que estos componentes puedan tener sobre las tarjetas, ¿no? Entonces ahí también en las pesqueras hemos tenido algunas buenas experiencias, porque muchas veces pues se habla mucho en las pesqueras de tener un equipo IP54 pensando de que el grado IP va a proteger al equipo contra pues este tipo de ambiente, ¿no? Agresivo que tiene la brisa marina. Sin embargo, aquí no tenemos que apuntar tanto el grado IP, ¿no? Tenemos que apuntar a tener un equipo que tenga el barniz con la categoría suficiente para poder trabajar. Y como el equipo está pensado también en el sector de saneamiento, nosotros podemos pedir también el equipo con un grado, con una categoría 13.3 de barniz. Entonces podemos aumentar la categoría, y esta categoría nos permite soportar mayores, digamos, elementos, como en el caso del cloro, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos en una aplicación de una planta de tratamiento de aguas residuales donde existe mucha cloración, entonces el equipo 13.3 va a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, como máximo 1 miligramo por metro cúbico dentro del ambiente, ¿no? Que se pueda generar. Entonces, un equipo con mayor resistencia a los agentes agresivos que puedan existir en este tipo de aplicaciones. El variador G120X también tiene como un módulo la posibilidad de poder, un kit, ¿no? De tener un kit que nos permita sacar en la parte posterior de la placa base del tablero,
nuestro disipador, ¿no? De por sí todo esto es el variador de velocidad, pero esta placa que ven ustedes acá, esta aquí es la que es el kit, ¿no? Que nos permite calar la base del tablero, ¿no? Para poder hacer que el disipador se encuentre en una zona distinta, ¿no? De tal manera de que la mayor parte del calor se disipe por aquí y no por el lado donde están los dispositivos de control, ¿no? Eso también es un kit interesante que maneja el variador de velocidad. Y si hablamos de el tema de configuración, tenemos un panel bastante amigable, sencillo, que nos permite hacer una configuración muy rápida y fácil. Es más, yo vengo trabajando en Siemens ya 6 años y una de las cosas con las que me topé al inicio era de que muchos me decían que el variador de Siemens era difícil de configurar, ¿no? Ahora no era tan cierto, en realidad, bueno, la competencia hábilmente pues siempre comparaba los nuevos variadores con nuestros modelos más antiguos que eran los Micromaster, ¿no? Sin embargo, la familia Synamics maneja paneles muy sencillos de configuración. El Synamics G120X viene con el panel más avanzado, que es el panel versión 2, que es, digamos, estos son algunos pantallazos de los que podemos ver. Y es bastante sencilla, ¿no? Bueno, se pueden colocar en español, tienen algunos pop-ups que nos van a permitir ver gráficos para hacer una interpretación mejor de la configuración del equipo, por ejemplo, ¿no? Y lo más interesante que tiene estos equipos y todos los equipos Siemens en general es la capacidad de poder actualizar los firmware de los equipos. Quiere decir, ¿no? O sea, así como tú en tu celular siempre actualizas la versión del iOS o del Android, ¿no? Que trae algunas mejoras continuas, lo mismo pasa con nuestros equipos, ¿no? Con los variadores de velocidad de por sí, ¿no? Con el hardware del equipo, así como con los paneles, ¿no? Y esa actualización es gratuita. Tú puedes ir al Siemens Support, que es una página web que es como ustedes pueden verla aquí abajo, ¿no? Es support.industry.siemens.com. Simplemente te registras y puedes descargar todas las actualizaciones de nuestros paneles y de nuestros variadores de velocidad, ¿no? Entonces Siemens siempre va mejorando, ¿no? Y mantiene siempre al cliente de esa manera con los beneficios de las mejoras, pues, ¿no? Otra vía de configuración es el Smart Access. Este Smart Access es un componente, que es el que ven ustedes aquí, es un componente que nos va a permitir poder hacer una configuración del equipo de manera inalámbrica. Es decir, que yo podría configurar mi variador de velocidad desde un dispositivo móvil como es un celular, una tablet, ¿no? O la propia computadora, ¿no? Entonces no tendría la necesidad de conectarme con ningún cable ni nada, ni tampoco tener internet, porque es una conexión Wi-Fi que se hace punto a punto entre el módulo y digamos, el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, estas, digamos, son algunas pantallas que te muestra el equipo y eso hace bastante sencilla la configuración. Yo les quería mostrar un poco esto, pero no sé si me va a permitir porque estoy un poco, digamos, limitado con el compartir, creo que en la pantalla. Voy a hacer un intento, si no vuelvo a la presentación. ¿Sí? Por favor, no se vayan. Voy a darle share acá. Y creo que este es. Bueno, ahí creo que se nota mi celular. Sí. Bueno, ahí no sé si ustedes pueden verlo. Ojalá que Sí. Raúl, sí, se ve mi celular. Sí, Y de fondo sí, se ve la vemos presentación. claro, vemos más que nada la pantalla del celular, las aplicaciones que puede ayudarnos con Siemens para seleccionar, ¿no? Es lo que estamos viendo. Excelente, excelente. Entonces, si están viendo acá, yo, por ejemplo, ahorita estoy conectado yo con mi celular. Yo, digamos, estoy conectado a través de una red Wi-Fi. Y si ustedes podemos ver aquí en conexiones, van a ver que yo estoy conectado a una red que dice G120 Smart Access, ¿no?
60.7b63, que es parte del código del módulo. Entonces yo estoy conectado ahorita al Smart Access, ¿no? Si pueden verlo por aquí, yo creo que tengo activa mi cámara acá. No sé si ven al fondo, este es un modulito que, un módulo de entrenamiento del Sinami G120X, y este módulo es el Smart Access, ¿no? Que está conectado ahorita con mi equipo. Entonces, en el Smart Access yo lo que puedo hacer es básicamente configurar el variador, ¿no? Que simplemente apunto una dirección IP, que es la 192.168.1.1, ¿no? Que es para todos los módulos de Smart Access. No necesito internet, por si acaso, como les comentaba, y yo podría entrar al menú de configuración y hacer la configuración aquí, ver, digamos, monitorear los parámetros que tengo conectados ahorita en el variador de velocidad. Podría ver algún diagnóstico, ¿no? Si encuentro alguna falla o alguna alarma, y estas fallas las puedo enviar directamente desde aquí vía un correo electrónico. Y también las opciones de backup, ¿no? Estas opciones de backup es que yo podría generar un backup en el módulo Smart Access, ¿no? No estoy hablando del variador de velocidad, porque el variador de por sí, pues, guardas la configuración y todo. Estoy hablando básicamente que en el módulo puedes generar backups. Es más, por ejemplo, aquí yo tengo varios backups generados, ¿no? Varias configuraciones guardadas, y yo podría seleccionar cualquiera de ellas para poder traspasársela al variador. Y hay una parte en la que yo también podría tomar el control del equipo, ¿no? Si bien es cierto, no están viendo cómo no podemos ver de manera simultánea, y veo que solamente estoy trabajando con el celular actualmente, pero yo podría tomar el mando del equipo, ¿no? Y al momento de tomar el mando del equipo, yo puedo arrancar. O sea, si ustedes ven acá la velocidad real, está en 0, ¿no? Entonces, si yo arranco esto, van a ver que la velocidad del equipo empieza a aumentar, ¿no? Ahorita está en la velocidad mínima, que seguramente que es así como se ha configurado, que es 360 RPM, y yo podría aumentar la velocidad, ¿no? Con este equipo. Entonces aquí estamos en 800, bueno, llegaremos a 1286 RPM, ¿no? Que es así como se ve la velocidad real. Y si quieren ver que el equipo realmente está girando, pues si pongo mi cámara acá, pues vamos a ver que el equipo aquí se va moviendo, ¿no? Espero que por la frecuencia de transmisión se pueda notar que el equipo se mueve, ¿no? Pero aquí también se ven las barritas, que donde vemos que existe una aceleración del variador. Entonces eso yo lo estoy controlando desde mi celular, ¿no? O sea, puedo bajar la velocidad también aquí, y si voy a la cámara, vamos a ver que eso también empieza a reducir su velocidad de a poco, ¿no? Bueno, es parte de lo que les quería mostrar, es la facilidad que nosotros tenemos, ¿no? Con las distintas herramientas que manejamos en CIMES, ¿no? De este equipo Smart Access. Bueno, voy a pararlo y voy a dejar el mando. Bueno, no sé si se escucha el audio, también una vibración de fondo, que es el uso del variador. Listo, entonces sigamos con la presentación. Voy a dejar de compartir otra vez para compartir mi presentación. Aquí, a ver, share, y vamos a acá. Esto, ya estoy aquí, ¿no? Listo, entonces les comentaba, ¿no? Que esto es así como nosotros manejamos herramientas interesantes. Ahora, el tema es que también nuestros variadores, si bien es cierto, están ya preparados para el tema de digitalización, no solamente con el módulo de Smart Access, sino que tenemos otros módulos de los cuales podríamos conversar mucho. Uno de los puntos importantes es que el variador está diseñado para poder trabajar bajo un entorno TIA Portal, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Y tengo que ser sincero, ¿no? Nosotros no podemos configurar nuestro variador desde el TIA Portal. ¿Qué es el TIA Portal? Es la plataforma de configuración que tiene Siemens, ¿no? Nosotros somos líderes en el tema de automatización. Muchos de ustedes seguramente manejan un PLC Siemens dentro de sus empresas, y los PLC Siemens, la nueva plataforma de configuración, que no es tan nueva ya, que tiene ya algunos años en el mercado, que es el TIA Portal. Entonces tú puedes configurar y integrar tus PLCs, tus HMIs, tus variadores, ¿no? y otros dispositivos de Siemens bajo un solo entorno. Entonces el Sinamic G120X tiene también la posibilidad de trabajar
bajo ese entorno de TIA Portal. No en la configuración, porque la configuración se hace muy sencilla a través del panel de operador avanzado o a través de las Smart Access, como lo hemos visto, pero sí para el tema de la integración. Entonces, cuando yo hablo de la facilidad de la integración, básicamente hablo de el uso de bloques ya diseñados para nuestros variadores Synamics, ¿no? No solamente el X, sino toda nuestra familia de variadores que son la familia Synamics. Entonces, existen bloques, como ven acá, que están dentro de las librerías, cargadas en las librerías del TIA Portal, que nos van a permitir hacer una integración y una puesta en marcha realmente sencilla, ¿no? Con otros fabricantes, lo que tendrías que tú hacer es entrar al bloque de programa principal y empezar a programar, ¿no? Empezar a enviar ciertos valores a la palabra de estado del variador para que el variador se ponga en ready y después mandarle otra palabra de estado para que pueda arrancar y otra palabra de estado para darle la referencia. Entonces, todo eso es un tiempo de ingeniería que cuesta, ¿no? Y al final limita también a muchos de los del personal de mantenimiento que no está muy familiarizado con el tema de la configuración. Yo principalmente, bueno, soy electrónico, ingeniero electrónico, pero también técnico electricista, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el tema de la automatización cuando estaba en el instituto, pero no pude meterme mucho al tema y después me dediqué a ver un equipo de potencia, ¿no? Como son los variadores de velocidad. Sin embargo, desde mis pocos conocimientos de PLCs, la integración se hace muy sencilla con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, está diseñada para que no tengas los grandes conocimientos en programación de PLCs para poder integrar un variador. Y obviamente la integración pues nos da el beneficio de poder manejar mucha mayor información, ¿no? Porque si nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A solamente trabajar el variador con una lógica cableada, ¿no? Entonces voy a mandarle una señal para poder arrancar o parar el variador o ver mi velocidad de referencia. Estoy limitado a las entradas y salidas digitales que pueda tener el variador, ¿no? Que por cierto en este equipo son 6 entradas digitales, una salida analógica, 2 salidas de relé, 2 entradas analógicas, ¿no? Pero estoy limitado a esa información. Entonces, si yo lo comunico por algún protocolo de comunicación, pues voy a tener la capacidad de sacarle el jugo al variador de velocidad y poder enviar esa información a un sistema de supervisión aguas arriba, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El variador internamente, nuestro Synamics G120X, en base a la configuración que tú le hagas y a los datos que tú le brindes, él genera un modelo matemático del motor que va a controlar. Y en base a ese modelo matemático, él puede calcular la temperatura, ¿no? Del motor de manera bastante precisa, ¿no? Entonces, nos evitaríamos tener que tener un sensor de temperatura, ¿no? Para monitorear la temperatura del motor. Porque obviamente, ¿no? O sea, el tema no es controlar la corriente que llega al motor, o sea, porque en base a la corriente nosotros lo que realmente queremos hacer es medir la temperatura, porque la temperatura, el incremento de temperatura al final va a generar un desgaste interno de los barnices del motor eléctrico y es lo que no queremos, ¿no? Queremos incrementar el tiempo de vida útil del motor. Entonces, este modelo matemático genera una protección y esa protección, por ejemplo, me va generando la temperatura actual del equipo. Entonces, si yo me limito en base a lógica cableada, sacar ese valor a través de una salida analógica, pues estoy perdiendo la posibilidad de medir otro tipo de variables dentro del variador. Entonces, si estuviera todo comunicado, yo puedo jalar toda esa información, pues, y generar, pues, reportes interesantes dentro de lo que la automatización nos permite, ¿no? Entonces, por eso siempre hago hincapié en el tema de la automatización y tenemos que, si tengo en línea colegas electricistas, invitarlos a que empiecen a integrar sus equipos. Y ahora, dentro de los protocolos de comunicación, pues existen ahorita los protocolos en Ethernet son los que, digamos, están en boga, ¿no? Están de moda. Y dentro de los protocolos en Ethernet, pues existen 2 protocolos que lideran, ¿no? Esta transformación, ¿no? De la comunicación serial que teníamos antes con Modbus o con Profibus, ahora
podemos utilizar los protocolos en Ethernet, ¿no? Que bueno, tienen muchas características importantes como son el tema de la velocidad, el ancho de banda, la capacidad de información, la comunicación full duplex y todo esto, ¿no? Y que no tiene un límite pues, de dispositivos que puedas controlar. Entonces, esto de por sí, los dos grandes líderes en el mercado con el tema de la comunicación en Ethernet son el Profinet y el Ethernet IP, ¿no? Son los dos que van dando la pelea, que cada uno se reparte aproximadamente el 30% del mercado, ¿no? En cantidad de nodos instalados. Existen otros protocolos en Modbus, en Ethernet, como son el Modbus TCP, pero que han ido siendo relegados porque hay que ser honestos, los protocolos se van difundiendo en base a quién es el líder de mercado, ¿no? Entonces los líderes de mercado en realidad son dos marcas, ¿no? Está Siemens y está Allen-Bradley en el tema de automatización. Entonces cada uno impulsa pues su protocolo en Profinet y el otro en Ethernet IP. Los Sinami G120X, como están diseñados para cualquier tipo de sistema, ellos soportan los dos protocolos en un solo equipo. O sea, tú puedes controlar un Sinami G120X en Profinet o puedes controlarlo en Ethernet IP, ¿no? O sea, ahí no hay distinción. Obviamente que la comunicación por Profinet se hace mucho más sencilla si fuera PLC y variador Siemens por el entorno TIA Portal de lo que venía conversando, ¿no? Bueno, creo que me estoy expandiendo mucho en el tema de comunicación. Vamos a ver cuáles son las funcionalidades del G120X ya pensando en el tema de bombeo y ventilación. Vamos a ver muchas de estas funciones que tienen que ver con el arranque de las bombas y ventiladores. Vamos a ver funciones que tienen que ver con la fase de operación y vamos a ver funciones que tienen que ver también con la fase de parada del equipo. Entonces, rápidamente, hablemos de una de las primeras, que es la función multibomba. Es una función básicamente que trabaja sobre un entorno PID, que es una función también interna que tiene el equipo. Entonces, la posibilidad es de poder controlar aguas abajo con un solo variador hasta 6 bombas, ¿no? ¿Cómo se controla esto? Es en base a una lógica de contactores que también hay que colocar, y las salidas del variador de velocidad son las que van activando y desactivando cada uno de estos motores. Entonces, el control estándar es: yo tengo un sensor de presión en el sistema, ¿no? Que va conectado a mi variador de velocidad. El variador de velocidad activa su lógica PID. Entonces, yo le voy a dar una referencia por ejemplo, de flujo de presión aquí. Le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas aquí 10 bares. 10 bares en el sensor de presión, ¿no? Entonces, el variador lo que va a hacer es arrancar, por ejemplo, la primera bomba, ¿no? A través de KD1, controla su velocidad y va a llevarla, por ejemplo, hasta los 60 Hz. Digamos que está en 60 Hz y la presión en el sistema no llega a los 10 bares que queríamos inicialmente, solamente llega hasta los 5 bares. Entonces, el variador lo que hace es activar a través de su salida el contactor KM1, y lo que hace es básicamente colgar en la línea a la primera bomba, ¿no? Para que arranque como si estuviera en un arranque directo y que siga trabajando los 60 Hz. Entonces, una vez que está trabajando así, el variador toma automáticamente el control de la segunda bomba, ¿no? Y empieza a regular la velocidad e incrementa la velocidad para llegar a la presión que queríamos. Si digamos que este llegó a 60 Hz otra vez el motor 2 y tenemos 8 bares, entonces nos falta, ¿no? Nos falta una bomba más para poder llegar a la presión que deseamos. El variador lo que hace es colgar otra vez este motor a la red y activar KD3. Y así sucesivamente va trabajando con los motores. Entonces, este tipo de solución es bastante interesante. Sin embargo, tiene dos limitaciones que son importantes declararlas, ¿no? Siempre es bueno no generar falsas expectativas, ¿no? Porque he visto en el mercado que a veces no se da la información completa. Una de las cosas que tenemos que hacer es, obviamente, trabajar con el módulo de extensión de entradas y salidas para poder tener mayores salidas para alcanzar el número de motores de por sí, porque si no, con las salidas estándares que maneja el equipo, pues podemos controlar solamente 2 bombas. Y lo otro es que esta solución está recomendada para trabajar en equipos o bombas de hasta 40 HP o 30 kilowatts. Por encima de eso, no se recomienda el uso de esta función.
porque como ustedes ven o hemos explicado, cada vez que el motor suelta la bomba y la conecta a la red, la conexión la hace sin ningún tipo de sincronización. O sea, sin ningún tipo de sincronización de las fases de la red con las fases del motor. Al momento de que yo suelto el motor se convierte como en una especie de generador, ¿no? Porque el mismo impulsor le está dando la fuerza para seguir girando por inercia. Entonces, al momento de comportarse en un pequeño lapso como un generador, entonces conectar un generador con una red, pues necesita de sincronización. Como no hay un efecto de sincronización, puede existir algunos picos de corriente que se pueden generar en el equipo, algún estrés mecánico dentro de la instalación, que es manejable y aceptable hasta los 30 kilowatts o 40 HP. Pero si nosotros tratamos de hacer esto en motores de 100 HP, 200 HP, pues definitivamente no sería aceptable, ¿no? Aquí ya tenemos que hablar de otras soluciones para la sincronización, ¿no? Básicamente de eso. Bueno, el mismo control multibomba nos permite poder controlar el tiempo que va funcionando cada bomba para hacer un desgaste parejo en el control, ¿no? Entonces, si en algún momento se quedaron funcionando solamente estas dos y nunca entró la tercera y la cuarta, pues en la siguiente ronda lo que puede hacer el equipo es arrancar estas dos para que así tener ese desgaste parejo y poder llegar a la fase de mantenimiento casi en el mismo tiempo, ¿no? Eso es importante también y nos permite también que a través de una entrada digital poder sacar de funcionamiento alguno de ellos sin tener que parar todo el proceso. Es decir, si este primer motor, que es el que casi siempre arrancaba, ya es hora de que se le tenga que hacer pues los cambios de rodamientos, ¿no? O lo que se le tenga que hacer a la bomba, entonces yo a través de una entrada digital simplemente saco de servicio este equipo y puedo operarlo sin necesidad de parar todo el proceso, ¿no? Eso también es bastante interesante en este control. Otra función, por ejemplo, es el llenado de tubería. El llenado de tubería nos permite a nosotros poder evitar los denominados golpes de ariete, ¿no? Los golpes de ariete o el efecto martillo también, que algunos los conocemos así. Entonces, lo que hace básicamente el equipo es a través de esta función de llenado de tubería, nos permite controlar que ante un arranque el equipo, si ven ustedes aquí la gráfica tiempo y salida que es velocidad, nos permite decir que si yo quiero arrancar el equipo primero va a tomarse un tiempo para asegurarnos que la tubería se llene a una velocidad baja, ¿no? A una velocidad baja y de esa manera evitar estos golpes de ariete. Y puedo hacerlo a través de tiempo o también a través de presión, ¿no? O sea, puedo decirle al equipo, ¿sabes qué? Trabaja cuando arranques a una velocidad baja, pero ya no durante un tiempo, sino hasta que alcances una presión determinada que me asegure que no voy a generar, pues, efectos de el golpe de ariete en el equipo, ¿no? Entonces, como ven, son funciones que van básicamente pensadas para, para que el equipo no se dañe, ¿no? Para que la aplicación, de por sí la bomba, no se dañe. El derating mode o modo de limpieza es también un modo interesante que nos permite poder, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con algún tipo de bomba que podría tener alguna sustancia que se pueda sedimentar en el tiempo, ¿no? Y una vez que ha parado, el equipo se sedimenta y volver a arrancarlo nos podría dar algún problema, ¿no? Entonces, este modo de limpieza o derating mode lo que nos va a permitir es hacer un giro hacia adelante y hacia atrás en un determinado número de ciclos. O sea, yo puedo decirle ya, ok, gira hacia adelante 5 segundos, después gira hacia atrás otros 5 segundos. Y una vez que has hecho eso, repite lo mismo, pero 10 veces, ¿no? 10 ciclos. Y eso me va a asegurar, pues, poder remover, digamos, el fluido sedimentado que tenemos aquí en el impulsor de la bomba y permitir hacer un arranque bastante suave. Y esta función puede ser realizar una entrada digital que cada vez que yo veo que puedo haber tenido una parada muy prolongada, entonces para prevenir que el equipo
no me entre en fallo, pues lo arranco en forma de limpieza de bomba, hace su ciclo y al momento de terminarse su ciclo, automáticamente se va al valor del set point que nosotros hemos definido, ¿no? Ok, dentro de las funciones para ventiladores, ¿no? Que tienen que ver con el incremento de disponibilidad, hablamos básicamente del rearranque al vuelo, que es una función importante en los variadores que se utilizan para la ventilación. Normalmente, por ejemplo, estos ventiladores que están en los túneles, ¿no? Que son encargados de hacer recircular el aire, hacer circular en realidad el aire, o fluirla, ¿no? Hacer que fluya. Si ustedes han pasado por la línea María, por ejemplo, han visto que hay no solamente un ventilador, pueden haber 2 o 3 ventiladores en paralelo, ¿no? Alguno puede ser backup y alguno puede, o pueden girar los 3 si es que la demanda así lo requiere, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden haber percatado, que también pasa, por ejemplo, en las aplicaciones mineras, ¿no? Donde tienen que sacar el aire del socavón, existen siempre 2 ventiladores, uno al costado al otro, porque uno sí de backup en este caso, porque es muy importante que ese proceso nunca pare, ¿no? Entonces, cuando uno va funcionando, un ventilador está funcionando, el otro ventilador empieza a girar a una velocidad muy lenta. Y ese giro se da básicamente por el flujo del aire, ¿no? El flujo del aire del primer ventilador termina haciendo que el otro empiece a girar de una manera lenta. Si yo quisiera arrancar un equipo en esas condiciones, girando, aunque sea a una velocidad lenta, pues voy a tener una sobrecarga en el variador, porque el variador no va a ser capaz de poder identificar la velocidad actual del equipo, puede ser que esté girando en sentido contrario, ¿no? Y eso va a generar una sobrecarga en el equipo. Entonces, con la funcionalidad de arranque al vuelo, el variador, el Sinami G120X, puede detectar la velocidad y la dirección en la que está actualmente el equipo y a partir de ahí, pues arrancar y llevarlo a su set point. O sea, si está girando de manera inversa, pues primero lo lleva a 0 y después lo lleva a la velocidad nominal, ¿no? Esa es una funcionalidad importante que maneja el variador de velocidad del Sinami G120X. Y otras, por ejemplo, el arranque automático, que son funciones que nos permiten hacer que el equipo se rearme de manera automática, si así lo he configurado yo. Y obviamente si estoy seguro de que el rearme del equipo no va a generar ningún tipo de daño, o sea, no es peligroso contra la vida, ¿no? Ni contra la instalación, digámoslo así. Entonces, el equipo, por ejemplo, si existe una pequeña caída de tensión en un variador estándar, pues lo que va a hacer es que el variador se va a proteger y te va a salir una falla por subtensión. En este caso, con el rearranque automático, si lo configuramos de tal manera, podemos hacer que cuando se haya ido esa subtensión y se haya recuperado la tensión en la línea, el variador lo detecta automáticamente y manda a arrancar el equipo sin que tengas que ir tú a hacer el arranque otra vez, ¿no? Entonces es bastante interesante esta función también. El tema de los saltos de frecuencias, los saltos de frecuencias también son importantes ya no solamente en el tema de ventiladores, sino también en el tema de bombas, porque existen frecuencias en las que puede trabajar el variador de velocidad cuando regulamos la velocidad, ¿no? Que pueden entrar en resonancia, ¿no? Podemos llegar a coincidir con la frecuencia de resonancia de todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando coincidamos, vamos a ver que todo el sistema empieza a vibrar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que si hacemos un control automático de la velocidad en el variador de velocidad, que nunca se quede trabajando a esa frecuencia de resonancia, ¿no? Y esto es muy útil para los instaladores de bombas, por ejemplo, ¿no? Ellos cuando hacen sus protocolos de arranque de las bombas, hacen también hacen la prueba de funcionamiento en un rango de potencia que ellos definen. Entonces, si en ese rango de potencia ellos detectan una frecuencia que podría generar estos efectos, las cuales le he comentado, entonces simplemente hacemos el salto de frecuencia y el variador cuando llega a esa frecuencia simplemente pasa a la siguiente, ¿no? Para nunca quedarse en esa frecuencia de resonancia. Digamos, si lo setía a 55 Hz y la misma lógica el equipo lo quiere llevar a 55 Hz,
Va a llegar a 55, pero iba a pasar a 56 automáticamente o se va a 54, pero nunca se va a quedar en 55, que es la frecuencia de red, ¿no? Y la banda también la podemos limitar y configurar, ¿no? Entonces, una función bastante importante del equipo. Y en el tema del reloj, el equipo o el panel avanzado con el que viene el variador de velocidad nos permite setear, digamos, la hora y la fecha, y de esa manera poder generar una estampa de tiempo en los históricos, ¿no?, de fallas del equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si algo pasó, pues simplemente yo voy a saber a qué hora pasó, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho para definir o identificar las fallas. Y en conjunto con eso, el equipo maneja también 3 temporizadores, ¿no? 3 temporizadores que nos permiten generar algunas tareas interesantes. Estos 3 temporizadores se configuran como si fueran las alarmas de tu celular. O sea, tu celular tú normalmente lo configuras para que de lunes a viernes trabaje perdón, de lunes a viernes te levante a las 6 de la mañana y los sábados y domingos pues te levante a las 7, ¿no? Entonces, así como tú defines los días que tú quieres que funcione y las horas a las que quieres que arranque, pues estos temporizadores también se configuran de la misma manera en el panel. Entonces, por ejemplo, tú podrías configurar el equipo y esa salida del temporizador la puedes asociar a una salida de relé, por ejemplo. Y esa salida de relé puede activar, no sé, las luces a las 7 de la noche, ¿no? En la caseta de bombeo, o puede activar, por ejemplo, la bomba de cloración todos los días, ¿no? O podrías hacer que el mismo variador se active, ¿no? O sea, que el motor que controla ese mismo variador se active. O sea, tú puedes definir lo que quieras con este temporizador, que se hace bastante interesante. Y dentro de las funciones de la disponibilidad del variador, los Synamics manejan algunas funciones importantes, ¿no? Lo ideal es que nosotros mantengamos la continuidad de la operación lo máximo posible. Entonces, cuando nosotros tenemos algún efecto de sobrecarga, el equipo, si lo activamos así, si utilizamos estas funcionalidades, nos van a permitir, por ejemplo, evitar que la sobrecarga genere una elevación en la temperatura que al final termine mandándome a fallar el variador. Entonces, ¿qué es lo que hace ante este aumento de temperatura, por ejemplo, el variador? Lo que hace es, por ejemplo, reducir la frecuencia de switcheo del variador, ¿no? ¿Se acuerdan que el variador tenía los IGBTs que hablamos en un inicio, y estos conmutaban a más o menos 4 kHz o 4000 pulsos por segundo? Entonces podemos hacer que conmuten de manera más lenta. De esa manera se reduce la temperatura que se genera en el variador. O podemos también reducir la velocidad en paralelo, ¿no? Y vamos a evitar pues que el equipo falle automáticamente por una elevación de temperatura. Ojo que siempre considerando que esté siempre dentro de los patrones donde no afecte el tiempo de vida útil del variador, ¿no? O sea, para que no levante la temperatura, yo reduzco la velocidad. Para que no levante la temperatura, yo reduzco la frecuencia de conmutación o la corriente. Entonces, de esa manera puedo mantener la disponibilidad de la operación, ¿no?, sin afectar el tiempo de vida útil de mis variadores. Y para el caso, por ejemplo, de los ventiladores, hay una función bastante interesante, que es el respaldo cinético, ¿no?, que genera el variador en conjunto con la carga, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos una caída de tensión importante en el sistema, ¿no?, que va a afectar la tensión del bus DC del variador de velocidad, entonces el variador, si nosotros tenemos activado esta función, el variador puede empezar a dejar de controlar el motor eléctrico, en este caso el ventilador, y dejarlo que funcione por su propia inercia. Entonces, como ustedes saben, un ventilador, digamos un ventilador axial, o un centrífugo también, tienen mucha inercia, ¿no? O sea, demoran mucho tiempo en parar. Entonces, el variador, lo que hace es dejar que este equipo siga funcionando con la inercia, y al momento de funcionar con la inercia se convierte en un generador. Y esa tensión regenerada, ¿no?, o generada por el funcionamiento del ventilador sin energía, se va y puede empezar a cargar el bus DC del variador, manteniendo funcionando el variador de por sí, hasta que
pues se recupere la red, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que ante esa falla, el variador no falló al instante, ¿no? Sino pudo soportar la falla y nos mantuvo la operación, ¿no? Funcionando todo el sistema, ¿no? Porque cada parada imprevista genera muchos gastos para las empresas, ¿no? Para las industrias. Entonces tenemos que evitar eso, y este hardware y estas funcionalidades que maneja no solamente el Dynamics G120X, sino toda nuestra familia Dynamics, se hacen muy importantes aquí. Bueno, el control PID, pues, que es parte de los controles que maneja el equipo, ¿no? Es un equipo que nos permite hacer un control proporcional, integral, derivativo y poder controlar distintas variables, como nivel, temperatura, flujo, ¿no? Y lo podemos utilizar para ese tipo de aplicaciones. La doble rampa de función también es importante para nosotros, porque los fabricantes de bombas siempre nos dicen que si bien es cierto, el variador pues, podría trabajar de 10 Hz a 60 Hz sin ningún problema, ¿no? Dependiendo del método de control que nosotros utilicemos. Pero pues estamos limitados, ¿no? Y técnicamente por la aplicación, y en este caso la aplicación puede ser una bomba. Entonces, el que te vende la bomba te va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Mi ventilador o mi bomba no puede trabajar por debajo de los, no sé, de los 40 Hz. Si baja por debajo de los 40 Hz, pues no es una velocidad de operación óptima para mi equipo, así que no lo recomiendo. Entonces tú seteas velocidades mínimas y máximas, ¿no? Eso también lo puedes hacer con el Dynamics G120X. Pero ¿para qué sirve esta doble rampa? Entonces, si por ejemplo a mí me dice, ¿no? Sobre todo para las bombas grandes, normalmente la regulación va del 80% al 100% de la velocidad. Si ahí me dicen que yo no debo bajar del 80%, entonces por debajo del 80% es una zona donde no me es permitido trabajar, ¿no? Yo lo que quiero es estar siempre el menos tiempo posible en esa zona. Entonces lo que hacemos es una doble rampa, y cuando arranca el equipo, pues va a trabajar de manera, o va a subir la velocidad de manera muy rápida desde 0 Hz hasta los 80, perdón, de 0% hasta el 80%, ¿no? Y una vez que supero el 80% y ya estoy dentro de un rango permitido, pues me puedo dar el lujo de extender la rampa hasta llegar al set point que yo así requiero, ¿no? Entonces, estas dobles rampas son importantes para la instalación de por sí. Funciones de ahorro de energía, pues el tema del ahorro de energía es bastante mencionado con el tema de los variadores de velocidad. El gran potencial de ahorro de energía normalmente se da en aplicaciones de torque cuadrático, ¿no? Como son las bombas, los ventiladores y los compresores centrífugos. Y ahí está donde tenemos el mayor potencial si es que conseguimos reducir la velocidad. Pero ¿qué pasa que si yo no requiero por ahí reducir la velocidad? Tenemos otras opciones de ahorro energético. Siemens sí la tiene, ¿no? Sí, los Dynamics G120X manejan una función que se conoce como Eco Mode, ¿no? O sea, es una función que está orientada para aplicaciones con baja dinámica. Entonces, este tipo de funcionalidad nos permite poder ahorrar o alcanzar hasta un 20% de ahorro de energía. Para no explicarlo en teoría, mejor lo muestro. Voy a dejar de compartir un ratito, por favor. Voy a mostrar un videíto que tengo acá. A ver, para que puedan ver cómo funciona el modo economizador. Y me voy aquí al Teams, Share, y acá está. Bueno, ahí ven el video, ¿cierto? Aquí, como pueden ver, bueno, este es el módulo. Este es un videito que grabé hace un tiempo. Tenemos el módulo atrás. Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es simplemente, yo ya operé, o sea, lo configuré y lo voy a arrancar el equipo, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, arranqué el variador de velocidad, y yo lo que quiero es que vean esto, la intensidad del motor. Aquí este es el panel, ¿no? Es un panel bastante interesante y todo, como se los comentaba. Pero miren la intensidad del motor cuando arranqué el equipo a una velocidad nominal de 1800 RPM. La corriente
más o menos se estabiliza, ¿no? Se estabiliza en 0.35 amperios, ¿cierto? 0.35 amperios. Consideremos que es un motor que está en vacío y todo. Entonces, grábense ese número, ¿no? 0.35 amperios a 1800 RPM con un equipo sin carga. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es básicamente entrar a la configuración y elegir la función del modo economizador. Bueno, la idea no es poder ver todo el proceso. Voy a adelantar un poquito para... Acá está, ¿no? Dice control BF con característica lineal y eco mode, ¿no? Entonces, yo voy a elegir ese tipo de regulación dentro de mi configuración avanzada y voy a aplicarla. Entonces, voy a adelantar esto para arrancar otra vez el equipo. Y miren acá, la corriente, otra vez, la corriente de intensidad del motor era 0.35 en el anterior arranque, ¿no? Entonces vamos a esperar que llegue a 1800 acá hasta que se estabilice. 1800 RPM y está en 0.35 otra vez. Pero esta función de EcoMode lo que hace es esperar 5 segundos y si no encuentra una variación en la carga y no encuentra una variación en la referencia, empieza a reducir su velocidad. Miren ustedes. Empieza a reducir su velocidad manteniendo empieza a reducir la corriente manteniendo la velocidad. Seguimos en 1800 RPM, pero estábamos en 0.35 y la corriente empieza a caer automáticamente. Hasta llegar a un punto pues donde el equipo dice, bueno, ok, esta es la corriente mínima que necesito para seguir funcionando este tipo de carga, ¿no? Que en este caso puede ser una bomba o un ventilador. Entonces, si ustedes ven 0.35 de 0.26 que es la corriente en la que ha quedado, ese ahorro más o menos es un ahorro más del 20%, ¿no? Entonces, es súper interesante, ¿no? Para mí demostrarlo con un ejemplo más que ver una diapositiva, ¿no? Entonces, eso es el EcoMode. Señores, ahí ustedes pueden ver que realmente funciona. Listo, voy a seguir con la presentación entonces. Entonces, si yo quiero ahorrar energía, no necesariamente necesito reducir la velocidad. Si la reduzco, voy a ahorrar energía, mucho potencial de energía. Pero si manejo un equipo Siemens como el Sinami G120X, tengo la posibilidad de manejar esta función EcoMode que me va a permitir obtener un 20% de ahorro de energía solamente utilizando esta función, ¿no? Es importantísimo. Bueno, el tema de la hibernación, que es otro componente que va también relacionado al ahorro de energía, ¿no? Básicamente en sistemas de presión constante, ¿no? Donde podemos hacer que si no exista, pues no existe una demanda de flujo, digamos, en el sistema, el equipo, una vez que llega a una velocidad mínima, puede irse a dormir, ¿no? Hasta que otra vez exista una demanda del fluido en el sistema. Antes de que el equipo se vaya a dormir, pues genera una sobrepresión, que esa sobrepresión va a compensar la caída de presión que se va a generar cuando vamos de una velocidad mínima a una velocidad cero, ¿no? Entonces el equipo está diseñado para trabajar de manera continua con este tipo de operación. Y otra vez hablando de eficiencia energética, el Sinami G120X está diseñado para poder trabajar con motores de alta eficiencia, ¿no? De eficiencia IE2, IE3, hasta IE4, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene Siemens, porque nosotros también fabricamos motores. O sea, somos también líderes en el tema de motores y nuestros equipos están debidamente armonizados, ¿no? La construcción del variador de velocidad o del soft starter está armonizada con los motores que nosotros tenemos en el mercado. Entonces, el Sinami G120X está diseñado para poder trabajar con un motor de cualquier eficiencia, ¿no? Hasta eficiencia IE4, porque los motores de eficiencia IE4 son los motores de reluctancia, que poco a poco ya están empezando a llegar a Perú, estamos vendiendo algunos, ¿no? Todavía no se ha popularizado mucho aquí en Latinoamérica, pero poco a poco llegarán. Entonces, cuando tú tengas que cambiar tu motor IE1 a un motor IE3 o IE4, no vas a necesitar que cambiar de variador de velocidad, porque estos variadores de velocidad están diseñados para trabajar bajo ese concepto, ¿no?
Para terminar, hablemos de las funciones de protección que maneja el Tsunami G120X. A ver, funciones de protección que nos permiten evitar la condensación en el motor de manera interna. Otra vez, somos especialistas en el tema de la construcción del motor, entonces sabemos lo que el motor o los problemas que puede tener el motor. Los motores, cuando sufren cambios de temperatura bastante bruscos, terminan condensando en su interior. Entonces, si seleccionamos de manera correcta el motor, pues vamos a tener un elemento de desfogue aquí para poder sacar el agua que se ha condensado en el equipo, ¿no? Internamente, pero lo ideal es evitar que eso se condense. Lo que se hace normalmente es pedir que el motor tenga algunos heaters que mantengan la temperatura interna del motor cuando para. Cuando empieza a funcionar se calienta, pero cuando deja de funcionar, pues si estamos en un ambiente muy húmedo y muy frío, pues va a terminar condensando de manera interna. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la temperatura. Se puede hacer con los space heaters del motor, pero también podemos utilizar el variador, nuestro Tsunami G120X, que puede inyectar una corriente DC mínima al motor y de esa manera poder mantener la temperatura interna del equipo y evitar que se condense el aire, se condense el agua dentro del motor, ¿no? Entonces eso es bastante importante, pensando siempre en los beneficios que tenemos hacia el motor. Y de la misma manera la protección contra congelamiento, que es básicamente una velocidad, o sea, es el variador funcionando a una velocidad mínima para evitar que se congele, digamos, el agua en este sistema de bombeo que puede pasar cuando alcanzamos temperaturas bastante bajas, ¿no? Entonces, protección siempre hacia el motor, hacia la bomba. Protección contra cavitación. La cavitación también es importantísima aquí, ¿no? Prevenir que nuestra bomba entre en cavitación. ¿Qué es la cavitación? Básicamente, la cavitación es la destrucción que se va a generar en el impulsor debido a que se generan algunas burbujas dentro del sistema que terminan implosionando dentro de esta cámara, ¿no? Básicamente por un cambio de presiones bastante rápidos. Entonces, esto es bastante peligroso para la bomba de por sí. Y básicamente lo que nosotros tenemos que controlar es que la presión se mantenga siempre de manera mínima aquí, en la entrada del impulsor. Entonces nosotros podemos setear la protección de cavitación en el variador de tal manera que nos mande una alarma o una falla cuando estos alcancen los umbrales definidos por el instalador de bombas, que es el que tiene la experiencia. Y si nosotros, bueno, somos instaladores dentro de la industria, pues sabemos cuál va a ser la presión mínima en la que el equipo pueda empezar a entrar en modo de cavitación. Y normalmente se da cuando tenemos niveles muy bajos de agua en la succión de la bomba, ¿no? Eso es importante también recargar. Otra vez, una función destinada a la protección de la bomba. Y en base a el monitoreo del torque, ¿no? El torque, que es esta fuerza que nos permite poder mover, ¿no? El motor eléctrico, nosotros podemos definir algunas alarmas en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, torque-velocidad, podemos ver que esta línea verde es el comportamiento estándar de una carga cuadrática, ¿no? Ese es un comportamiento cuadrático, velocidad, torque. Entonces, si yo he definido correctamente cuál es esta carga, entonces puedo definir algunos umbrales para generar algunas alarmas o fallos en el sistema. A ver, ¿qué pasa si yo a baja velocidad, ¿no? En esta baja velocidad encuentro que el torque es superior al torque normal de arranque del equipo. Entonces yo voy a saber que estoy entrando en una zona de bloqueo de la bomba. Algo debe estar atorando el impeller, ¿no? O algo dentro del sistema que no me permite bombear. Entonces, automáticamente o lanzo un warning, una alarma, o lanzo una parada del equipo. Pero puedo avisarte de que hay un bloqueo en la bomba. Por otro lado,
sabiendo cuál es el comportamiento del torque en base a la velocidad. Si yo veo que estoy trabajando en cualquier rango de la velocidad, pero mi torque ha disminuido considerablemente, estoy en esta zona. Entonces yo puedo asumir que en esa zona existe alguna fuga de agua, ¿no? O sea, hay algún tipo de fuga que está haciendo de que yo bombee sin menos resistencia. Por eso que estoy generando menos torque, ¿no? Entonces me permite poder prevenir alguna fuga de agua dentro del sistema. Y si obviamente yo estoy trabajando en cualquier punto de la velocidad y estoy viendo que el torque que yo consumo es mínimo, ¿no? Casi cero, ¿no? Aquí, entonces yo puedo definir automáticamente que mi bomba está trabajando en vacío, ¿no? O sea que ya no tengo agua acá, simplemente estoy bombeando aire, no tengo ninguna resistencia al bombeo del fluido, que en este caso es aire, y puedo automáticamente mandar a una alarma o una parada, porque aquí pues sí es peligroso porque se empiezan a recalentar los sellos mecánicos de la bomba de por sí, ¿no? Cuando se trabaja una bomba en vacío. Entonces, muchas funcionalidades que podemos tener, ¿no? Muchas protecciones que podemos tener con el Tsunami G120X. Y hablando básicamente de las funciones de ventilación que tienen que ver con las aplicaciones HVAC, ¿no? Entonces, el Fire Mode es una función también importante del drive que se utiliza mucho en la presurización de escaleras, ¿no? O sea, aquí en la presurización de escaleras básicamente lo que queremos es que si se genera un incendio dentro del edificio, el humo que se genere no ingrese a la zona de escape, donde básicamente a la escalera de escape, ¿no? Donde está toda la escalera de escape. Pero la diferencia de presión tiene que ser regulada, ¿no? No puedo mandarme a hacer que el ventilador genere un flujo intenso porque podría hacer que las puertas me las bloquee, ¿no? Y evitar que la gente escape. Entonces tendríamos que tener un diferencial controlado aquí. Y cuando pues obviamente se abran las puertas, siempre la presión aquí tiene que ser mayor a la del sistema para evitar que el humo ingrese. Cuando se activa esto, se activa el control PID para controlar pues el flujo, y también se activa la función Fire Mode que nos permite obviar, ¿no? las protecciones internas que tiene el variador de velocidad. Entonces lo que va a hacer es básicamente no mandar a parar por una sobretemperatura, no mandar a parar por una sobrecarga en el motor. O sea, simplemente el variador va a trabajar hasta reventar, ¿no? Porque lo ideal es que este sistema funcione pues al menos un minuto más que un sistema convencional para permitir tener una vía de escape libre de humo en todo el edificio. Entonces son parte de lo que se maneja en Siemens. Bueno, esto es parte de la codificación como resumen. Podemos pedir un equipo con un barniz de categoría 13.2, 13.3, como lo vimos. El IOP versión 2, este panel a colores en español que hemos visto, se maneja de manera estándar. Podemos pedir módulos de expansión de entradas y salidas. Los niveles de tensión también están dados en este variador. Podemos pedir equipos en 220, en 440. Los buses de comunicación, muy importantes. Los equipos estándares que manejamos en stock vienen con Profinet y Ethernet IP. Y bueno, los filtros de clase 1, clase 2, clase 3 se pueden pedir también si es que así yo lo requiero. Ojo que aquí lo normal es que nosotros trabajemos en Perú con equipos sin filtro, ¿no? Porque muchas veces estos filtros no, de por sí no muchas veces, sino que estos filtros están diseñados para trabajar en redes TT o TN, ¿no? Y tenemos muchas instalaciones que trabajan con redes IT. Cuando tú le consultas al cliente qué tipo de red tiene, pues probablemente el cliente tampoco sepa qué tipo de red maneja. Entonces, para evitar eso, normalmente traemos equipos sin filtros, ¿no? La responsabilidad pues cae sobre el cliente si es que él instala uno de estos variadores con filtros en una red IT. Lo que pasa es que en una red IT, pues básicamente una falla de corriente podría terminar pasando por el circuito del filtro interno del variador y terminar quemándolo, ¿no? Dejando inoperativo el variador. Bueno, eso es. El otro punto importante es que nuestros variadores cuentan con 2 años de garantía de por sí,
¿no? Eso también es bastante importante y podemos incrementar la garantía en 6 meses si nosotros registramos nuestro producto. O sea, yo me compro ahorita un Tsunami G120X, ya de por sí tengo 2 años de garantía, ¿no? Porque sabemos pues de la robustez que tiene nuestro equipo. Y con esos 2 años de garantía, yo podría ir a este link que se llama myregistration.siemens.com, registro mi producto, pongo quién soy, a qué empresa pertenezco, dónde está instalado mi variador y listo, ¿no? Y automáticamente, después de un par de días, me va a llegar un documento que me va a permitir incrementar esos 6 meses de garantía por defectos de fabricación en el equipo. Bueno, señores, Raúl, no sé si estarás por ahí. Yo con eso termino y no sé si habrán algunas consultas al respecto. Por supuesto, Iván, aquí estamos. Vamos a empezar a leer algunas preguntas que nos han dejado. Por ejemplo, la primera que tengo es, ¿en qué nivel se encuentran los armónicos de este equipo? No sé si tenemos algún estudio, algún cálculo, o si eso depende de repente de la red en general. Sí, a ver, si hablamos del nivel de distorsión armónica en corriente, el equipo tiene aproximadamente entre 38 y 42% de distorsión armónica. ¿Por qué? Pues tiene la reactancia en el bus DC integrada, ¿no? Un equipo sin reactancia, porque básicamente el tema de la distorsión armónica se da por el tema de los pulsos del variador, ¿no? O sea, y todos los variadores normalmente son variadores de 6 pulsos, ¿no? O sea, estamos comparando de igual a igual, todos variadores con 6 pulsos. Entonces, todos, por lo general, tienen una distorsión armónica de 80% a más. Eso también depende, pues, de la calidad del diseño de los equipos que tengan de manera interna. Pero un equipo bueno debería tener 80% sin ningún tipo de reactancia. Ya que nosotros tenemos una reactancia en el bus DC integrada, pues podemos llegar a esos niveles, 38 entre 42% de THDI. Perfecto, Iván. También nos consultan en esta gama de productos, desde qué potencia hasta qué potencia tienen como presentación. Ok, como lo vimos al inicio, el equipo va desde 1 HP hasta los 700 HP. Ese es el rango de potencias que nosotros manejamos. Y es bueno, para los seguidores de Siemens, es una diferencia porque normalmente con nuestro equipo estándar, que es el G120, llegamos solamente a 400, ¿no? Ya con el X tenemos la posibilidad de llegar hasta 700 HP, donde sabemos que hay aplicaciones de bombeo y ventilación, pues en las cuales se puede ajustar muy bien, ¿no? Perfecto. También nos consultan si es factible utilizar estos equipos en combinación con sistemas fotovoltaicos. Ok, en realidad no. Al menos estos variadores de aquí, no, porque no tenemos el acceso al bus DC. Como es un variador que está diseñado para trabajar con bombas y ventiladores, las aplicaciones de bombeo y ventilación por lo general no tienen regeneración. Entonces, por ejemplo, en un Tsunami G120 que yo no puedo colocar una resistencia de frenado. Entonces, por eso mismo nosotros no podemos conectarnos a una celda fotovoltaica, ¿no? Para poder trabajarla. Teníamos algunos estudios con los variadores más pequeños, que son los Dynamics V20, que podrían manejar este tipo de alimentación. Pero el X no hay una aplicación, digamos, manejada por fábrica en donde nos aseguren que tenga un buen funcionamiento con el uso de energía fotovoltaica, ¿no? De acuerdo, Iván. Me hace en la consulta, el IP es IP20 para todos los modelos, ¿verdad? Así es, el equipo es IP20, como te digo, puedes incrementarlo a IP21, que es básicamente colocar una especie de tapa que va arriba del variador, pero como también comentaba en el inicio, la idea es que, o sea, si nosotros colocamos un IP21 es porque estamos asumiendo que puede haber alguna condensación dentro del tablero donde yo lo voy a instalar, porque si lo voy a instalar fuera, pues entonces coloco un IP54, ¿no? Y si ya de por sí partimos de base de que el equipo puede condensar, pues estamos partiendo de una ingeniería errada, ¿no? Deberíamos tener todos los equipos, los componentes dentro del tablero deberían estar protegidos ante la condensación, ¿no? Entonces ahí colocamos un termostato con su space heater también para mantener la temperatura dentro del tablero, que es lo ideal, lo ideal. Perfecto.
¿Me indican también qué tipo de frenado tiene este variador? Ok, el frenado de por sí, podemos hacer un frenado por corriente DC, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una parada por rueda libre, podemos hacer un frenado eh, por tiempos, ¿no? Una, una rampa suave en el frenado, pero no, este G120X, por ejemplo, no está diseñado para trabajar, como les decía, con resistencias de frenado, porque no es la aplicación. Si queremos utilizar un resistencia de frenado, pues yo tengo un Sinami G120, ¿no? Que puede hacer un frenado dinámico. Y tenemos también equipamiento, porque el G120X solamente es un equipo dentro de toda la gama de componentes que tenemos, que tenemos equipos que pueden enviar la energía regenerada hacia la red, ¿no? Variadores AFE, todos esos equipos también los manejamos. Va a depender mucho de la aplicación. Ya, perfecto. Me hacen la consulta si se puede conectar directamente señales analógicas como sensores de presión para control de bombas. Sí, claro, por supuesto. Este equipo tiene dos entradas analógicas por default que las puedes configurar de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Entonces, normalmente, pues estos sensores de presión se conectan de 4 a 20 miliamperios y activas el lazo PID y puedes tener todas las funcionalidades de las cuales hemos hablado, ¿no? Perfecto. Aquí nos consultan si cuenta con módulos de expansión tipo PLC. Ya, los módulos de expansión no tiene un módulo para expandir porque, a ver, el concepto es, si yo necesito un PLC que genere algún, o sea, por ejemplo, he visto variadores que tienen una tarjeta que es una tarjeta que puede ser un PLC y con eso manejas entradas y salidas que te puedan generar una lógica de automatización. Siemens tiene PLCs, ¿no? Entonces, PLCs reconocidos en el mercado. Entonces, si yo realmente quiero un PLC, pues lo puedo colocar en el equipo y en conjunto con el TIA Portal y una sola plataforma de comunicación hace todo más sencillo. Normalmente estas tarjetas que se colocan en los variadores de velocidad que tienen PLCs, pues manejan otro tipo de software, ¿no? Y hay que aprenderlos y todo. En cambio, pues no me dejarán mentir, la mayoría conoce cómo configurar un S7200, por ejemplo, ¿no? O un Logo, ¿no? Que son los equipos que normalmente nosotros manejamos en PC. Entonces, no podemos sacar un equipo que compita con los productos ya posicionados en el mercado. Eso es lo que voy. Ahora, tenemos variadores que sí manejan pequeñas lógicas de automatización interna, ¿no? Como el Sinami G120 sí lo hace, ¿no? Pero digamos está bastante limitado, ¿no? Es básicamente bloques de funciones, bloques aritméticos, AND, con puertas lógicas que se pueden manejar, pero están limitados por las entradas y salidas que pueda tener el variador. De acuerdo, Iván. Me consultan si el lazo PID es igual o similar al del Micromaster. Es, bueno, es igual, pero con la posibilidad de tener una configuración mucho más sencilla que teníamos con un Micromaster, ¿no? Definitivamente la configuración con un Micromaster pues estaba dada mucho a temas de parámetros. En cambio, ya con la familia Synamics y con estos tipos de paneles, ¿no? Los IOP versión 2, ya tenemos menús que nos van a permitir hacer una configuración del PID de manera sencilla, ¿no? O sea, ya no voy a tener que aprenderme los 10 parámetros que tenía que aprenderme antes con el Micromaster, ¿no? O sea, que ya tenemos una configuración bastante armada, ¿no? Con una lógica bastante interesante. Y bueno, y el PID es el mismo, ¿no? Es un control proporcional integral derivativo, ¿no? Perfecto. Me hacen la consulta también en el caso de un edificio multifamiliar. Si tuviéramos que instalar dos variadores, ¿cómo podríamos hacer la coordinación entre ellos? Se refiere a un sistema de presión constante y velocidad variable. Ahí, para este tipo de soluciones, podemos utilizar o las funciones multibomba que te comentaba, si es que quieres trabajar con un solo variador y dos bombas, o lo otro es trabajar con un logo, ¿no? Nosotros impulsamos mucho el tema del logo, es un equipo que tiene Ethernet, es un equipo que alcanza niveles de un PLC siendo un pequeño relé programable, que te va a brindar todas las funcionalidades que tú quieras hacer dentro de estos edificios multifamiliares, ¿no? Y además el precio no es una limitante, creo que en Logo, porque tiene un muy buen precio, ¿no? Sí, es correcto. En realidad tiene muy buen precio el logo.
es muy Sí, sí. recomendable. Nos hacen una consulta también sobre si es recomendable para una faja transportadora colocar un variador de velocidad o deberíamos auxiliarnos de un motorreductor. ¿Eso va a depender del peso de la faja o de qué variable dependería? Bueno, tú colocas un variador en una faja para controlar la velocidad, ¿no? Y la velocidad con un variador, lo que hace el variador es poder brindarte la disponibilidad del 100% del torque que pueda generar el motor. Pero si tu faja requiere de mayor torque, o sea, no es que cuando yo instale un variador, mi variador le va a dar mayor torque al motor. No, eso no es así. Yo, si quiero aumentar el torque, pues tendría que colocar un reductor. El reductor es un multiplicador de torque. Yo sacrifico velocidad para aumentar torque. Entonces va a depender mucho de tu diseño. Si tú necesitas el torque, tienes que colocar o un motor más grande o un reductor. Por lo general, se trabajan en fajas transportadoras, se trabajan con reductores, ¿no? Cuando el torque necesario para mover la carga es muy grande. También tenemos reductores, tenemos motorreductores dentro de la familia Sinamic. O sea, de por sí tenemos todo el portafolio completo de un tren de accionamiento, ¿no? Muy bien. Una consulta más. Me indican si tuviéramos un motor ventilador con velocidad nominal 3600 RPM a 440 voltios, si es factible hacerlo trabajar a 1100 RPM sin afectar su torque ni corriente. Ya, o sea, sí, definitivamente nosotros podemos reducir la velocidad, pero tenemos que pensar en la carga. Si es una bomba o un ventilador, eh, el hecho de que la carga se comporte de manera cuadrática va a hacer que cuando nosotros reduzcamos la velocidad, la corriente de consumo para generar el torque también sea menor. Entonces no vamos a tener un calentamiento en el motor, ¿no? Pero si hablamos de que el motor es un motor de torque constante, ¿no? Si es una aplicación, por ejemplo, como dijeron hace un rato, una faja, reducir la velocidad de los 3000 y tantos RPM a la mitad definitivamente va a generar un calentamiento en el motor. Entonces ahí tendríamos que pensar en una ventilación forzada en el equipo, ¿no? Entonces va a depender mucho del conocimiento de la aplicación. Entonces la reducción de la velocidad siempre tiene que ir acompañada del monitoreo de la temperatura del motor, ¿no? Si es que el motor es autoventilado. Entonces, si no, tenemos que pasar a una ventilación forzada. De acuerdo, me consultan si es que se encuentra o es necesario para este tipo de variador algún mantenimiento especial o hay algún manual que se entregue de mantenimiento, algo en específico que realizarle a diferencia de los demás equipos. No, en realidad nuestros equipos son equipos, hay un manual sí no de mantenimiento, sino de instalación, donde existen algunas recomendaciones para el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento no se da por desarmar el equipo de manera interna, ¿no? O sea, básicamente se da por cambiar los elementos de ventilación y limpieza del disipador en el transcurso del tiempo. A ver, los ventiladores normalmente tienen un tiempo de funcionamiento de 40.000 horas. Perdón, 20.000 horas. 20.000 horas de funcionamiento y cada 20.000 horas habría que hacer un cambio, ¿no? Del equipo, y eso depende mucho del tiempo de funcionamiento del variador y todo eso. Ahora, el variador de manera interna tiene también un control que te va a permitir poder saber si uno de los ventiladores ha fallado para hacer su recambio, y también tiene un parámetro, o sea, donde tú puedes indicarle o decirle, ¿sabes qué? Cuando hayas operado ya 20.000 horas, por favor lánzame una alarma en mi panel para saber que es hora de cambiar o reemplazar los ventiladores, ¿no? Entonces, ese tipo de instrucciones está dentro del manual de instalación, pero sin embargo la limpieza periódica siempre es una buena costumbre, ¿no? Definitivamente el área de mantenimiento siempre tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente pasa por limpiar los ventiladores y el circuito disipador, ¿no? Esa es la idea. De acuerdo, bueno, una más ya para ir cerrando, me consultan si se puede utilizar un variador en 440, o sea, un variador, digamos, dimensionado en 440 voltios para controlar un motor de 220. Mira, en realidad, si es que el rango de corriente no supera la corriente nominal del variador de velocidad,
en teoría podrías hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, he arrancado con un variador en 440 voltios, un motor en 220 y colocándole datos de placa del motor en 220, ¿no? El equipo. Y el variador me ha regulado la corriente, bueno, la corriente y la tensión a esos límites. Sin embargo, no hay una garantía de fábrica de decirte, oye, mis equipos van a trabajar bien de esa manera. O sea, porque si no, no tendríamos variadores en 220 voltios, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar un fabricante que te diga o te va a dar la garantía del funcionamiento cuando no estamos dentro de los parámetros que define el mismo fabricante. Ahora, como te digo, yo lo he hecho, pero no tiene una garantía, ¿no? Claro, perfecto. ¿Hay alguna característica especial en el IGBT que maneja este Siemens a través de Dynamics? No, en realidad son siempre equipos bastante, bueno, la construcción de los IGBT son de marcas estándares, pero más que la construcción del IGBT, como te digo, normalmente todos los variadores del mercado manejan las mismas marcas, ¿no? Lo que sí es en el diseño de nuestro equipo, nosotros utilizamos IGBTs de mayor capacidad. ¿Y para qué? Te explico. Porque se acuerdan que al inicio hablábamos de las distancias que soportaba el variador de velocidad en cuanto a la instalación del motor. Nuestros equipos, por ejemplo, pueden llegar a, a tener una distancia, soportar una distancia de 450 metros, sin necesidad de algún dispositivo como una reactancia de motor. ¿Por qué? Porque los picos de corrientes que se van a generar ante la carga y descarga de los condensadores que se forman por la longitud del cable, esos picos de corrientes los pueden soportar nuestros IGBTs. O sea, son IGBTs sobredimensionados y por eso nosotros podemos alcanzar grandes distancias, ¿no? Entonces, no hablamos de un diseño especial del IGBT, hablamos de una ingeniería total que involucra al circuito inversor del variador que lo hace mejor, ¿no? Perfecto, Iván. Bueno, creo que la hora esta vez no solo nos ha ganado, se nos ha pasado y demás, pero es un tema muy interesante. De verdad, es un equipo muy bueno y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Iván, por compartir este conocimiento con nosotros. Y bueno, ya saben, tienen que seguir las redes sociales para que puedan ver la repetición de este webinar y ver los próximos que estamos programando. Gracias, Iván, nuevamente. Ok, muchas gracias, Raúl, a ti y muchas gracias a toda la gente. Bueno, y sigamos, vamos a darle like a la página de Modasa. Hasta luego, señores. Buenas noches.